Bueno, ahora vamos a resolver, ya que vimos el método analítico, bueno, vimos la teoría del método analítico, vamos a resolver problemas con el método analítico para darnos cuenta la gran diferencia, pero que nos lleva al mismo resultado o muy parecido. Este método es más exacto que el otro, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer. Poco a poco le van a ir entendiendo, no es el método elemental como el otro, pero se van a dar cuenta que es relativamente los mismos pasos. Primero que nada, se van a dar cuenta ustedes que pues me pide por el método analítico la fuerza resultante. ¿Cuántas fuerzas hay aquí? Hay una fuerza resultante la que ocupo calcular, pero aquí hay dos fuerzas. Esta que tiene 45 grados y esta pues que tendría 90, ¿no? De aquí hasta acá se miden los ángulos. No siempre se miden de aquí hasta acá, ¿no? Pero vamos a manejarlo de aquí hasta acá. O depende como nos convenga. Entonces ya no voy a hacer que primero dibujo esto y al final de la flecha dibujo este, y ya lo dibujo, meto el polígono. Ahora voy a resolverlo por algo que vimos que se llama descomposición de vectores. ¿Sí? Primero voy a empezar, pongan una nota. Toda fuerza inclinada genera componentes. Ahorita vamos a ver qué es eso de las componentes. Ya las dimos, pero ahorita sí ya lo vamos a aplicar. ¿Sí? Toda fuerza inclinada genera componentes. O sea, esta se va a descomponer en dos fuerzas. Una horizontal y una vertical. ¿Va? Bueno, vamos a empezar con eso. Primero voy a empezar con esta fuerza. Y ahorita hago esta. Voy a poner descomposición de vectores. Ahí está. Voy a empezar, le voy a cambiar el color. Voy a empezar con la fuerza 1. ¿Sí? Lo voy a poner ahorita lo voy a hacer así, pero ya luego va a haber un momento en que esto lo pueden omitir, lo pueden hacer más directo, ¿no? Les enseñaría después cómo. Primeramente lo voy a hacer por partes porque van aprendiendo. La fuerza 1 es esta, ¿sí? Hagan de cuenta que voy a hacer el plano XY, pero con esta fuerza nomás. La voy a hacer por partes, ¿va? Entonces voy a dibujar mi plano XY con la pura fuerza 1. ¿Sí? Sigan estos pasos y van a ver que le van a entender. La fuerza 1 es esta, de 700 newton con 45 grados. Entonces, fíjense bien, aquí es bien importante saber lo siguiente. Aquí ya empieza el asunto. Esta fuerza, vamos a estudiar primero esta, tiene dos componentes. Toda fuerza inclinada tiene dos componentes. ¿Sí? Una horizontal. Primero hay que ver el sentido, va hacia afuera, ¿no? Vamos a tener una horizontal hacia la derecha, una en el eje X y una en el eje Y hacia arriba. Si esta flecha fuera hacia acá, esta fuera a la izquierda y la componente vertical fuera hacia abajo, ¿va? Pero como está hacia afuera, va a generar dos componentes igual, pero a la derecha en el eje X y hacia arriba en el eje Y, de tal manera que va a cubrir un triángulo. Esa es la idea. Entonces, voy a ponerla. Voy a poner una. Siempre se acostumbra a poner así discontinua. Una hacia la derecha, una hacia arriba. ¿Sí? La de la derecha le vamos a llamar F1. ¿Por qué F1? Porque proviene de esta. ¿Pero en qué eje está? En el eje X. Y F1 también, porque proviene de la F1, pero en Y. Y listo, ya tengo mi descomposición de vectores. Pero ahora las voy a calcular. Sí, ya las descompuse en el dibujo. Siempre que tengo una fuerza inclinada, son dos fuerzas las que se van a descomponer. Estas dos. Hacia afuera y hacia arriba porque va hacia afuera la flecha. De tal manera que forma un triángulo. Ahora sí la voy a calcular. Primero voy a calcular F1X. Voy a calcular esta. ¿Cómo se calcula? Aquí recordemos. Habíamos dicho que anteriormente en la clase pasada que aquí se formaba un triángulo y hacíamos la descomposición. Es más, voy a poner aquí las fórmulas. Las voy a poner aquí como mi formulario. Para Fx
depende qué signo use, perdón, qué ángulo use, es F coseno de teta. Para F y es F seno de teta. Entonces, aquí, lo que hay que ver, lo que yo les recomiendo ver, plebe, es lo siguiente. ¿Sí? Es lo siguiente. Si está pegado al ángulo, la componente, esa está pegada al ángulo porque el ángulo está aquí, le corresponde coseno. Apúntenlo también como nota. Y si está opuesto al ángulo o frente de ella, le corresponde seno. Entonces, esta primero, la F1X, va a ser la F, que es esta, quiere decir que son 700 newton. Esta fórmula que está aquí, plebes, proviene del triángulo, ¿no? De las trigonométricas de coseno y seno, que opuesto entre ellas, entre hipotenusa y adyacente sobre hipotenusa. Entonces, vuelvo a repetir, pegado al ángulo le corresponde coseno. Entonces va a ser esta por el coseno de esto. Así, siempre. Primero la fuerza. Y la F1Y, plebes, le corresponde, está opuesto al ángulo y está enfrente del ángulo. Le corresponde seno porque está enfrente del ángulo. ¿Sí? Va a ser 700, o sea, la fuerza, por el seno de 45. ¿Va? Y ahora lo voy a calcular. En su calculadora deben de tener, si ustedes están usando ángulos como 45, 30, 22, el que sea, en esa forma, su calculadora, arriba en la pantalla debe aparecer una D. ¿Sí? Arriba en la calculadora debe aparecer una pantalla. Porque si aparece una R y ustedes están usando 45, 30, 20, 32, lo que sea, ángulos en grados, los resultados que le den y en la pantalla de su calculadora aparezca una R de radianes, todo resultado que les dé de operaciones va a estar mal. Entonces no debe aparecer esta, debe aparecer esta. Entonces yo les recomiendo buscar un video de cómo poner en mi calculadora que aparezca de grados en lugar de radianes. De grados, que aparezca una D en la pantalla. ¿Sí? Ya que está, nomás le pican así. Les voy a estar diciendo para que lo hagan en su calculadora. ¿Cómo calculo 700 coseno de 45? Newtons, pues se pone al final la N, ¿no? No creen que lo van a poner en la calculadora la N. Ponen 700, así tal cual teclean 700 y le ponen a un lado cos de 45. ¿Sí? Y le dan igual. A 3 dígitos les va a dar 494.975. Voy a redondear el tercer dígito. La cuarta cifra es 7, entonces se redondea a 5 la tercera. Quedan newtons. Ya tengo aquí mi F1X. Ahora mi F1Y. Pongo 700. Tecleo por el seno de 45. Y me da lo mismo. ¿Por qué da lo mismo? Porque estamos hablando de seno y coseno de 45. Cuando el ángulo es 45, va a dar lo mismo en el X y en el Y. Ya calculé, ya descompuse esta fuerza. Al rato lo vamos a hacer sobre esta, ¿cómo se llama? Plano cartesiano. No voy a ocupar hacer esto por partes, lo voy a hacer aquí nomás. Aquí lo voy a poner, aquí. Pero eso es cuando ya aprendamos. Ahora voy a hacer esta. Me voy con la fuerza 2. ¿Sí? Ya calculé la fuerza 1. Tiene que estar en D grados la calculadora. Voy con F2. ¿Sí? Con F2, plebes, lo que voy a hacer es dibujar mi nuevo plano cartesiano. Y la fuerza de F2 es esta. ¿Sí? Este ya no, este ya la calculé. Va para arriba. F2 es igual a 500 newton. ¿Sale? Bueno, entonces ahora voy a calcular su descomposición. Pero si nos damos cuenta, plebes, quiero que noten lo siguiente. Si nos damos cuenta, esta fuerza no está inclinada, está en el eje Y, hacia arriba.
¿sí? No tiene nada en el eje X, nada. No está inclinada, vaya, no tiene ángulo. El ángulo es de 90 grados. Quiere decir que solamente tiene una componente, miren. Acordémonos, primero se calcula F2, la que produce en el eje X, y F2 producida en el eje Y. Bueno, como esa está en el eje Y y no hay nada, y como no es una fuerza inclinada, nomás genera una componente. Esta es inclinada y genera dos componentes, esta y esta. Pero como nomás hay una, no tiene componente en el eje X. No hay nada, entonces vale 0. ¿Sí? No hay nada. Pero sí tiene componente en el eje Y y va para arriba, entonces es positiva. Se va a considerar que para arriba sea positiva. Y listo. Vuelvo a repetir, cuando hay una fuerza que no está inclinada, que está sobre el eje Y, en el eje X no va a tener componente, va a ser 0. Pero si estuviera horizontal la fuerza, para la derecha por ejemplo, no tendría en el eje Y, tendría en el eje X. Cuidado con eso, ¿no? Ya descompuse, ya nomás están esas dos fuerzas. Está esta que ya descompuse y esta que ya descompuse. Ahora voy a calcular ahora sí a lo que se llama fuerza resultante, ¿sí? Ya hice la descomposición de fuerzas, de vectores. Ahora voy a calcular la fuerza resultante. ¿Cómo? Con la información que acabo de obtener. ¿Con cuáles fuerzas? Con las que descompuse. Descompuse 4 fuerzas. Bueno, 2 fuerzas las descompuse y se hicieron 4. Una de 0, la otra de... Aquí está. 1, 2, 3, 4. Son 4, aunque una valga 0, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se calcula la fuerza resultante? Bueno, se calcula de la siguiente manera. Este símbolo que está aquí significa sumatoria. Sumatoria. Este símbolo significa sumatoria. Así como la palabra lo dice, voy a sumar o restar todos los valores que voy a tener, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la sumatoria desde... Bueno, te lo van a ver mejor. Voy a sumar todas las fuerzas en el eje X. Eso significa sumatoria de fuerzas en X que sean positivas. Eso se llama, lo que voy a poner se llama convención. Voy a considerar que todas las que sean para la derecha sean positivas. ¿Sale? ¿Cuántas fuerzas en el eje X hay? Esta. ¿Por qué? Porque ahí dice F1X. La voy a palomear. Y esta. Son 2. La F1X y la F2X. ¿Sale? Entonces, si yo quiero la resultante, va a ser Fx sin 1 sin 2. Pero la resultante de las del eje X. Que va a ser igual a F1X más F2X. Vuelvo a repetir. Eso significa sumatoria. Si yo quiero calcular la fuerza resultante, primero descompongo las fuerzas, las dos fuerzas que tengo. Ya los hice. Aquí hice esta. Son estos resultados, que es en X y en Y. Y esta, aquí está. ¿Sí? Que es en X y en Y, aunque una valga 0. La fuerza resultante va a ser, primero voy a sacar la sumatoria de fuerzas en X, donde voy a considerar positivas a la derecha. Voy a calcular Fx, pero ¿cuántas fuerzas hay en X? Esta y la que descompuse aquí arriba, esta. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale F1X? Lo sustituyo, es este valor. Este es F1X. 494.975 newtons. Y F2X, 0 newtons. No ocupo ni ponerlo. Entonces el resultado de las Fx, o sea, aquí estoy sacando Fx por cada fuerza, por cada descomposición. Y aquí está la Fx total de cada descomposición que hice. Si hubiese 5 fuerzas aquí van a ser 5 descomposiciones. Y aquí va a haber 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Ahora me voy con la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Voy a sumar todas las fuerzas que hay en el eje Y, pero las voy a considerar positivas para arriba. ¿Sale? Y eso me va a dar un FY total, que va a ser igual al F1Y o FY1, como sea, más F2Y. ¿Por qué no más 2? Porque solamente hay 2. Las voy a sustituir. ¿Cuánto vale la F1Y? Aquí está. Le voy a poner un punto. La primera, la F1Y, son 494, que es la misma que la de arriba, 0.975 newton. Más F2Y, aquí está. Es esa, 500 newton. Aquí no vale 0,1.
Entonces quiere decir que FY, ay, perdón, porque es vector se le pone una flecha. FY es 994.975 newton. Y ya, tengo las dos fuerzas que ocupaba. ¿Para qué las ocupaba? Las ocupaba lo siguiente. Para hacer mi representación de fuerzas. Siempre que calcule la fuerza en X y la fuerza en Y total, voy a hacer lo siguiente. Son los mismos pasos que voy a hacer. Los voy a dibujar en el plano cartesiano. O sea, toda la descomposición de fuerzas que hice de las dos fuerzas originales siempre me van a dar una fuerza en X total y una fuerza en Y que voy a dibujar. Son positivas las dos. Acuérdense que para arriba es positivo en Y y para la derecha es positivo en X. Para acá es negativo en X y para acá es negativo en Y. Eso lo tienen que tener bien claro y aquí está el origen. ¿Quién es más grande de las dos? Pues esta. Esta llega casi a los 1000 y esta a los 500. Entonces esta la rebasa en el doble que esta prácticamente. Entonces lo que voy a hacer aquí, plebe, voy a dibujar desde mi origen. Ese es en el eje X, ¿no? Y ese es en el eje Y. Voy a dibujar una flecha que sea de esta manera. Que esta es en el eje X y vale 494.975 newton. Y esta la voy a dibujar en el eje Y, pero casi el doble de más grande. Porque esta en el eje Y es mayor que esta. Entonces, lo que hago siempre desde el origen, dibujo el vector, pero depende de quién sea más grande que el otro. Este casi es el doble. No voy a seguir una escala, pero de perdida que sí se vea que sí sea el doble. Entonces, este va a ser el FY. ¿Cuánto vale? 994.975 newton. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que hago? Ya que los dibujé, para eso ocupaba estos dos, voy a hacer lo siguiente. Voy a trasladar mis vectores hasta que se junten, como si formara un rectángulo. Aquí se juntaron, voy a poner el punto. Quiere decir, plebes, fíjense bien lo interesante de esto. Ya que los trasladé, siempre que yo tenga la solución de fx, de todas las que saqué sumadas y luego todas las que saqué sumadas en el eje Y, estas dos van a estar representadas en el plano cartesiano desde el origen, ya sea, si esta es más grande que esta, pues la dibujo más grande en el eje Y, y así. Eso nomás es una representación, no tiene tanta escala. Y prolongo paralelos hasta que se cruzan, siempre, y donde se cruzan, plebes, ahí va a ser el vector resultante. Entonces voy a poner desde el origen hacia el punto donde se cruzaron, voy a dibujar mi fuerza resultante que ando buscando, que tiene un ángulo teta, que no sé cuánto vale. ¿Sale? Y esta fuerza resultante, plebes, ahora sí voy a aplicarlo la trigonometría. Siempre que yo dibujo las dos fuerzas en X y en Y totales que salen de estas, de las que se descompusieron y que salieron de estas dos, usando la calculadora de grados, no se nos vaya a olvidar. Siempre, ya que estén dibujados aquí, para poder calcular esta, que es la magnitud, o sea, lo que vale en newtons, no la conozco, o el módulo o el valor, debo de aplicar algo que se llama Pitágoras. Sí, acuérdense de eso. Voy a poner aquí usando Pitágoras. Se lo van a ir aprendiendo, ¿no? Es cosa de que practiquen. Aquí yo lo platico lento, ¿no? Acuérdense que Pitágoras, ya pusimos la fórmula en la clase pasada. Para calcular Pitágoras es la raíz de cada uno al cuadrado. ¿Sí? Eso se usa. ¿Y cuánto vale fx? Es este. Se dan cuenta que esos dos sí los voy a seguir usando, que son los mismos que dibujé aquí. En el fx vale, eso sí, tuvieron nomás en paréntesis, 494.975 newton al cuadrado más 994.975 newton al cuadrado. Todo en raíz, ¿no? Eso es la fuerza resultante. O le voy a llamar F. Bueno, si puede ser F o F resultante, esto puede ser F nomás. Esto puede ser F nomás. ¿Sale? O fuerza resultante, es lo de menos. ¿Cómo se hace aquí? Primero,
Se puede hacer todo junto, ¿no? En la calculadora, pero se los voy a explicar paso por paso. Y si lo quieren poner como nota para el examen, mejor. Paso por paso lo voy a explicar, pero pueden hacerlo directo en la calculadora. Primero esto lo elevan al cuadrado. Acuérdense que cuando un número está al cuadrado se multiplica este por este mismo. O buscan, por ejemplo, buscan el paréntesis. Pongan paréntesis 494.975. Lo cierran el paréntesis. Y hay un botón que dice x cuadrada allá arriba. Le pican ese botón y les va a aparecer un cuadrado, un número 2. Le dan igual. Y dentro de la raíz, plebes, dentro de la raíz es el último. Les va a dar una cantidad de la siguiente. Les va a dar 245.000. Es muy importante la coma, ¿no? .2506. Como es newton al cuadrado, también se afectan las unidades, quedan newton cuadrado. Más paréntesis 994.975, cierro paréntesis cuadrado. Y les va a dar 989.975.2506 newton cuadrado igual. Estos dos se suman. Les digo, se puede hacer en un paso, ¿no? Sería 245.000, bien tecleado, .2506 más 989.975.2506. Y les da la raíz, todavía no le hago la raíz, 1.234.000. Ojo con las comas y los puntos, ¿no? Newton cuadrado, así. Y le pican raíz de eso, raíz de ese valor. Y les va a dar aproximadamente de 1.111. Una coma aquí, 295 newton. Ahí está la fuerza resultante. Esa es. Al último se aplica raíz. Ustedes pueden poner directo una calculadora. Si ustedes tienen una calculadora y la quieren hacer directo, pongan raíz. Adentro teclean un paréntesis, teclean esto, lo cierran, cuadrado, más, y así tal cual todo. Y les da igual y les tiene que dar esto. O si no, lo hacen por parte. Esto por este mismo. Y luego este por este mismo. No lo hagan con calculadora celular porque van a batallar más. Bueno, con la nueva actualización de iOS 18 es probable que batallen un poco menos, pero acostúmbrense a la calculadora de científica porque es la que van a poder sacar en el examen. ¿Sale? Me falta algo nomás. Ya calculé la resultante de esto, me falta nomás el ángulo. Acuérdense que el ángulo les he dicho que se calcula de la siguiente manera. Ya hay una fórmula directa. Ya la demostramos, que era la tangente inversa de siempre de FY entre FX, ¿sí? Ya la demostramos, ¿no? Siempre. Que sale de la tangente, acuérdense que sale de tangente de teta igual a FY entre FX. Y que de aquí despejamos el ángulo y por eso dio esto. Y la tangente pasa al otro lado como tangente inversa. Ya les expliqué eso en la clase pasada y se encierra FY entre FX. ¿Cuánto vale? Bueno, primero, tangente inversa, ¿cuánto vale FY? Es este. Y FX es este. Son los valores que salieron de las resultantes de las fuerzas en X y en Y. Newtons. Se puede hacer directo, ¿no? En la calculadora. Es cuestión de saber usarla. Acostúmbrense a la calculadora de científica. Primero teclean esto de adentro. Primero hagan esto. Pónganle 994.975 entre 494.975 y le dan igual y les va a dar 2.010152.028. Y acuérdense que le tienen que picar a un botón para activar este. Ya tienen lo de adentro, ¿no? Ahí déjenlo todavía, no le hagan nada. Pero para activar este, ahora sí, píquenle en la izquierda, en la esquina, le ponen Shift y buscan el botón TAN, que está a su derecha. Creo que de arriba abajo es la cuarta tecla. Dice TAN. Le dan TAN y luego le dan igual. Y les va a decir que el ángulo vale 63.55 grados. Y ya lo que yo quería con el método es calcular la fuerza, que es con Pitágoras siempre, y el ángulo, que es con la tangente inversa. ¿Sí? Shift tangente se aplica para esto, ¿no? Hagan notas para el examen.
y ya solamente tengo esta y esta. Eso es lo que quería. Y si nos vamos al ejemplo, este ejemplo que aquí está, ya lo resolvimos por el método del polígono. Y por el método del polígono, si ustedes se dan cuenta, nos había dado 1130 aproximadamente Newton. Pero o sea, este es más exacto que el otro. Pero se anda pareciendo mucho el resultado. 63 grados daba el otro. Aquí está en 63.55. Es muy difícil que el método del polígono nos dé los decimales del 63 porque hay que ser muy precisos. Ahí está el empleo. Listo. Hemos acabado el problema. Ahorita vamos a resolver otro. Pero así se resolvería el problema del método del polígono. ¿Sí? Listo, plebe.